Entrevista en Canal 5. Respecto a uno de los temas fundamentales y que se ha reformado muchas veces sin reforma real o estructural de las AFP, vamos a conversar con el diputado Héctor Ulloa con el fin de que nos comente si considera él que lo aprobado recientemente por el Parlamento es o no una reforma, o si tiene algunos visos de reforma en algún aspecto fundamental, porque finalmente las AFP siguen, pero efectivamente el gobierno sostiene que hay algunos cambios que hincan el diente a algún tipo de cambio más estructural o sistémico. ¿Cómo está? Camilo, qué gusto conversar contigo, gracias por la invitación, un saludo cariñoso a la familia, a nuestra familia de Puerto Montt. Bueno, yendo directamente a la pregunta, yo creo que es una reforma, sin duda, no quizás como la esperaba el gobierno o como la esperaba yo en lo personal, pero sin duda tiene elementos que incorpora bastantes novedades en el sistema de pensiones. Eso es lo primero. Yo creo que es fundamental aquí consensuar dos cosas que a mí me parecen fundamentales. En primer lugar, tenemos una cotización hasta el día de hoy del 10% que va a la cuenta individual de los trabajadores, y esa es la base de la pensión de una persona. Evidentemente, con un 10% no podemos lograr una pensión buena, digna, positiva, porque es imposible que en 30 años tú ahorres solamente un 10% y los 30 o 25 o 30 últimos años de tu vida sin trabajar, sin estar activo, tengas una pensión acorde a lo que pudiste ahorrar. Claro, pero eso de partida. Pero uno puede ahorrar el 30%, pero si a los 5 años todas las AFP de alguna forma todas pierden 40% de lo ahorrado, sí, como ocurrió en el 2008, sí, pero no necesariamente está ahí el problema. Está bien, pero vamos por partes, ¿cierto? Vamos por partes. En primer lugar, un 10% se considera poco ahorro para la pensión. Siempre van a ahorrar más, por supuesto. Y es más, estábamos hasta el día de hoy sin aprobarse la ley, pero se va a aprobar, o sea, se va a publicar obviamente, y estamos hasta el día de hoy 8 puntos por debajo del promedio de los países OECD. Los países OECD están en un promedio de 18 puntos de cotización y nosotros obviamente estamos en un 10 puntos. Eso es lo primero. Entonces hay un consenso de que necesitamos aumentar la capitalización individual. Eso por un lado. Eso se consigue porque subimos de un 10% a un 17%. Y ese aumento de 7 puntos de cargo del empleador se va a subir paulatina y gradualmente durante 9 años hasta por un tope de 11 años. Por tanto, ese aumento del 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 es lento, progresivo y gradual. Pero hay que decir que siempre ha sido cargo del empleador. Siempre ha sido cargo. Sí, todo ha sido el empleador el que paga. Sin duda, claro. Sin duda, pero técnicamente el 10% se mantiene exactamente igual, el trabajador sigue teniendo su 10% a la cuenta individual. Claro. El 7% restante, que es paulatino a 11 años, lo va a poner el empleador. Ahora podemos discutir de dónde sale la plata finalmente, pero técnicamente 10% empleador, trabajador, 7% empleador en un tiempo prolongado. En segundo lugar, de ese 10% del empleador y de ese 7% que pone el empleador, 4,5 se van a la cuenta individual. Es decir, 10 más 4,5 tenemos un total de 14,5 que se van a la cuenta individual, a las AFP. Se van a la cuenta individual del trabajador. Eso no cambia. Pero sí tiene más poder de ahorro, obviamente, individual cada trabajador porque aumenta su cotización. De los 14,5 a los 17, hay 2,5, a los 17 exactamente, sí, hay 2,5 puntos, que es para dos cosas. En primer lugar, un punto es para agregarlo al 1,5 que ya paga el empleador, que es para el seguro de invalidez, sobrevivencia, y ahora se le agrega una partecita que es para igualar las expectativas de vida de hombres y mujeres. Claro. Y ese puntito se agrega al 1.5 y eso da una parte del seguro social. Ahí ya tenemos un 2.5. Y 1.5, que se ha hablado tanto y que efectivamente es un préstamo que se da el trabajador por la vía del empleador. El trabajador le pasa 1,5 de su cotización a un fondo que se llama Seguro Social, que no es el Estado, que no es el gobierno, que no es ni este gobierno, ni el próximo gobierno, ni el subsiguiente gobierno, sino que es un fondo de seguro social autónomo, administrado como el Banco Central, administrado como el Banco Estado, es decir, nadie puede meter mano, no hay manotazo posible, etcétera, etcétera, porque nadie podría decir que en el Banco Estado se pierde la plata, nadie podría decir que en el Banco Central se pierde la plata. ¿Pero esto va a ser dependiente del Estado o se va a licitar a través de una entidad privada? No, es absolutamente distinto al Estado, es un fondo tal como sucede con el Banco Central. Nadie podría decir que en el Banco Central se pierde la plata o que depende de
un gobierno determinado. Si hay algo que caracteriza a nuestro país es que el Banco Central es autónomo. Este Fondo de Seguridad Social también va a ser autónomo, resguardado del poder político, nadie puede echar un manotazo adentro. Y ese Fondo Seguro Social, administrado de esta forma, va a administrar estos 4 puntos. Estos 4 puntos, que como te dije, salen del bolsillo del empleador, va a ser para 2 cosas fundamentales. Igualar el monto de las pensiones de hombres y mujeres, porque todos sabemos que una mujer con un hombre con la misma cantidad de años, con la misma cantidad de plata, cotizan menos porque las mujeres va a tener una pensión menor la mujer, a igualdad de fondo, porque su longevidad es mayor. Entonces ahí se produce un primer prejuicio para la mujer. Y esa parte del seguro social es para igualar pensiones entre hombres y mujeres. Y la otra parte, el 1.5, es para entregar, y aquí está lo novedoso, Camilo, que aquí yo encuentro que sí, aquí hay una reforma. ¿Por qué? Porque aquí encuentro que hay un punto de novedad. Hemos tenido 40 años, como te decía, donde el ahorro individual es la única base de nuestro mal denominado sistema de seguridad social, el ahorro individual. Y el pilar solidario, que es un regalo del Estado a la Y después AFP. el pilar solidario, que hoy día se llama PGU, pero hoy día nace algo que es totalmente distinto, que es un beneficio para todas las personas que cotizan. ¿Cuál es ese beneficio? Que con ese 1,5 vamos a otorgar un beneficio que consiste en darle a cada persona 0,1 UF por cada año cotizado, con un tope máximo de 25 años, pero los hombres para tener ese derecho tienen que tener 20 años de cotizaciones y para las mujeres para tener ese derecho tienen que tener 10 años de cotizaciones. El ejemplo práctico en cómo va a subir las pensiones, por ejemplo, aquí en Puerto Montt, el caso práctico es una mujer profesora jubilada actual. Porque hay que recordar que esta reforma beneficia a los actuales pensionados y no solamente a los futuros pensionados. Muchos pensionados actuales me han preguntado ¿y de qué me sirve la reforma? Yo les digo, no, esta reforma justamente es para beneficiar las actuales pensiones. Entonces, ¿cómo sube la pensión de un pensionado actual mujer, por ejemplo, sobre 82 años? En primer lugar, aumenta la PGU. Aumenta la PGU, hoy día está ya en 224.000 pesos, aumenta a 250. ¿Cuándo la va a recibir esa mujer pensionada hoy día de 82 años? En el mes de septiembre, octubre de este año ya va a empezar a recibir 250. Es decir, va a aumentar 26.000 pesos por esa vía. La segunda vía por la que sube es por el bono mujer, porque se igualan se igualan las pensiones de hombres y mujeres, partiendo obviamente con la base de que tenían la misma cantidad de dinero y años de expectativa. Entonces, en ese caso, esa persona va a recibir aproximadamente 25.000 pesos como bono tabla o bono mujer. Ahí tienes 25.000 pesos más de aumento inmediato, en enero del próximo año, aproximadamente. Y la tercera, gran beneficio, es de una persona jubilada, una profesora de 82 años actualmente jubilada, que se le va a premiar con 0,1 UF por cada año cotizado. En ese caso, el tope es 25 años. Va a tener 2,5 UF. Eso significa 95.000 pesos. Entonces tiene 3 vías de aumento. Así de claro y así de simple respecto a una persona pensionada hoy día. En el caso que te estoy diciendo, mujer jubilada, 82 años. Va a subir por la PGU 26.000 pesos. Va a subir por la vía del bono mujer unos 20.000 pesos y va a subir por la vía del 0,1 UF si tiene 25 años, 95.000 pesos. Eso da un total aproximado de 140.000 pesos. Diputado, sin desmerecer todo esto que por supuesto, evidentemente lo puedes desmerecer. Pero el que lo recibe, por Dios que lo va a agradecer, porque estamos hablando de pensiones de miseria en muchos casos. Así es. Ahora, respecto a si es reforma o no, porque hasta el día de hoy el Estado le regala o le pasa, mejor dicho, a las AFP 3/4 de lo que paga la AFP a los usuarios por este servicio llamado jubilación o pensión. Ahora, lo que pasa ahora con este pilar solidario o PGU, como se llama, pero que es un subsidio estatal a las AFP para que paguen un servicio que ellas prometieron a sus clientes por un dinero que no manejan los clientes y que por lo tanto realmente no es necesariamente del usuario, ahora se va a solventar con nuestra propia cotización. Básicamente es más o menos eso. En algún minuto, en otra reforma, sobre todo cuando se crearon multifondos, se dijo, ok, sí, vamos a tener multifondos, va a haber de hecho un multifondo que no va a tener nunca pérdidas porque son instrumentos de beneficio fijo, como, qué sé yo, ahorro a plazo, qué sé yo, pero aún así tienen pérdidas hoy. Sí. También se dijo que iba a haber un sistema para potenciar el ahorro de los más jóvenes a través de esta AFP modelo que finalmente fue creada por una concertación de AFP, o sea, empresas que compiten entre sí se unieron para no competir entre sí y tampoco mejoró el sistema.
¿Puede ocurrir esto mismo, de que estas expectativas que se crearon en ese periodo vuelvan a convertirse en lo mismo de día? Partamos de la base. En primer lugar, te hablo de los beneficios que tiene esta reforma o modificación, como queramos llamar. Podemos discutir si es reforma, qué tan reforma es. Pero estos son los beneficios que hoy día trae la reforma que se pactó. Segundo tema, yo coincido contigo, yo no soy partidario de las AFP como modelo de administración de fondos o como modelo único. Claro, para nada. Es más, soy tan contrario a ellos que propusimos, y en lo personal propuse, una reforma constitucional para que sea otro modelo el que administre los fondos de pensiones. Ejemplo, ¿es posible en Chile administrar cuentas ajenas sin ser AFP? Sin lugar a dudas. Recordemos que tenemos hoy día un seguro social. ¿Cuál es este seguro social que usted conoce como trabajador o como trabajadora? La Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Eso es un seguro social, en primer lugar. En segundo lugar, ¿quién lo administra? Lo administran personas que no persiguen fines de lucro. ¿Quiénes son, por ejemplo? Las mutuales. Las mutuales tienen utilidades, no tienen utilidades, tienen excedentes, pero esos excedentes no pueden ser retirados por los dueños porque son personas sin fines de lucro. Esos excedentes tienen que ser reinvertidos en el mismo giro para el cual fueron creados. Por tanto, ¿es posible otra forma de administrar estas cotizaciones previsionales? Para mí sí es posible, porque tenemos el ejemplo y la experiencia de las mutuales en Chile. Eso en primer lugar. En tercer lugar, no fuimos lo suficientemente fuertes políticamente, a mi modo de ver, porque no tenemos los votos suficientes para tener un modelo distinto al que la derecha en esta discusión nos permitió. ¿Qué nos permitió la derecha? Nos permitió avanzar en este seguro social que se financia a través de este préstamo que hace 1,5% el trabajador a este fondo, para que después, al momento de jubilarse, lo va a devolver a esa persona jubilada, a esa persona que se va a jubilar, pero eso no va a servir para mejorar las actuales pensiones. Claro, porque se entiende que en el fondo... Eso nos permitió hoy día la derecha, crear ese mecanismo. Uno le presta dinero a este seguro social para que se transforme en un pilar solidario, en que el Estado ya no gaste tanto, sino que también nosotros aportemos a ese pilar Exactamente, solidario. Y eso se devuelve al momento de que jubila el trabajador. El trabajador, al momento de jubilar, se le va a devolver ese 1,5% que haya aportado a este fondo. Es decir, el dinero sigue siendo del trabajador, pero ese préstamo nos sirve para mejorar las actuales pensiones. Ahora, ese mecanismo, sin lugar a duda, para mí es un seguro, porque es un mecanismo que otorga una certeza. ¿Cuál es la certeza que hoy día se otorga? Que tú, yo, cualquier persona que nos está viendo, cuando se va a jubilar y tenga cotizaciones, va a tener un premio. ¿Y cuál es ese premio? 0,1 UF por cada año cotizado, independiente del monto que tenga su cuenta individual. Entonces, finalmente, este sistema de pensiones va a estar construido por 3 pilares. El primer pilar, su ahorro individual. Eso es sagrado, eso se mantiene. Es más, no solamente se mantiene, sino que se intensifica, producto de lo que tú me dices, que de un 10% pasa a un 14,5%. Eso de la misma forma va a ser administrado por una AFP. Podemos hablar de qué manera podemos ampliar el mundo de la AFP. Pero ese pilar, es decir, todo lo que renta de mi cuenta individual, que va a ser un 14,5%, me va a entregar una parte de mi pensión. ¿Cuál es la otra parte de la pensión que va a tener derecho? La PGU, que va a ser de 250.000 pesos. ¿Y cuál es la otra partecita de la nueva forma de pensión? Es 0,1 UF por cada año cotizado. Sumando aquí, sumando acá, y si sumo acá, ese total va a ser la pensión final de cualquier persona. Ahora, eso es lo novedoso que tiene este sistema. Yo entiendo que cada avance siempre es positivo, pero hay algo fundamental. Hay muchas personas que dicen, y que hay una especie de disonancia cognitiva en Chile respecto a que dicen, ok, yo no quiero el sistema de AFP, pero votan por candidatos a parlamentarios o presidenciales que protejan el sistema de la AFP de distintos sectores políticos. Claro, sí. Ahora, pero esa es la democracia, está bien. Sí, pero también yo hablo del ciudadano, sí, que vota por Colo-Colo, pero después exige Universidad de Chile. O sea, bueno, se contradice. Pero hay una posibilidad de introducir real competencia, y una de esas posibilidades es sencillo de decir, pero parece que no hay ni voluntad ni votos, de crear una AFP estatal, de que yo si yo quiero estar en una AFP estatal, que no me prometa un 8%, sino que me prometa un 1% de utilidad, pero sin pérdida. Por ejemplo, que esta AFP estatal se administre como se administran los fondos de pensiones en Canadá, que vienen a Chile y compran presas de carreteras, por ejemplo, y que siempre van a tener utilidades, que no especulan en la bolsa, que no son parte de la burbuja inmobiliaria, sino que tienen mayor seriedad. ¿Por qué no se le da al chileno la posibilidad de realmente elegir? Porque hoy día
entre una y otra AFP, no estoy diciendo que estén coludidas, sino que finalmente tienen un comportamiento similar y la elección es una ficción. Yo no puedo manejar mi dinero, me quitan mi dinero para dárselo a la AFP y ellas lo administran como quieren. Entonces, ¿por qué no se le da la posibilidad a que el chileno elija, por ejemplo, tener una AFP estatal que dependa que sea del Banco de Estado? Dos cosas. En primer lugar, tú tienes razón, pero no pudimos avanzar en lo personal a un sistema mejor del que yo pienso que podría ser en Chile, tal como te digo yo, que podría ser administrado por personas que no persigan fines de lucro, cosa que es posible, pero aquí no pudimos avanzar. ¿Por qué no pudimos avanzar? Porque la derecha en nuestro país existe y no nos permitió avanzar más. Esto es lo que nos permitió. Y a pesar de eso, creo yo que se consiguió un buen acuerdo. Porque yo creo que a pesar de todos los obstáculos, era mejor hoy día tener un acuerdo a lo menos en esta materia, que evidentemente no va a zanjar el debate previsional en nuestro país. Pero sin lugar a dudas va a aumentar las pensiones actuales. Y eso sin duda que para el bolsillo de muchos adultos mayores hoy día es beneficioso. Ahora, dicho eso, evidentemente que otro modelo de administración, como te digo, es posible. Mi gran tema son dos. ¿Por qué no podemos avanzar en la famosa tabla de mortalidad? Nosotros propusimos, y yo en lo personal levanté esta propuesta durante todo el debate parlamentario en materia de pensiones, que podríamos ser capaces de terminar con la tabla de 110 años por el cual se calculan las pensiones en nuestro país. Yo no conozco a nadie que se haya muerto a los 110 años y por tanto me parece que es absurdo seguir manteniendo la tabla de 110 años. ¿Qué propusimos? Bajar la tabla de 110 años a los 85 y sobre los 85 añadir un seguro de longevidad. Es decir, que si tú vives más de 85 años, el suplemento de los 85 años hacia arriba te lo pague un seguro, pero que sea un sistema parejo para todos y terminemos con el absurdo de la tabla de mortalidad a los 110 años. Ese solo hecho aumentaría las pensiones en nuestro país en un 15%. Esa es una bandera que para mí no se ha cerrado y nosotros vamos a seguir insistiendo en ese tema. Y en segundo lugar, vamos a seguir insistiendo en que otro modelo de administración es posible en nuestro país porque ya tenemos la experiencia del seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales en el cual un privado, ojo, aquí no estamos hablando de estatizar, primero, son privados que sin fines de lucro administran un seguro social. Segundo tema. Y tercer tema, ¿es posible darle mayor competencia a las tan mal conceptuadas AFP en nuestro país? Yo creo que sí. La reforma algo dice. ¿En qué sentido? En primer lugar, se van a establecer una serie de premios y castigos respecto a cómo te va o a cómo le va la AFP en la administración de tus fondos. Eso me parece que es positivo. En segundo lugar, bajó el encaje. ¿Qué significa el encaje? Significa la plata que tienen que tener las AFP para que puedan operar. Cuando baja el encaje, significa que otras personas pueden meterse en el negocio. Si se mantiene un encaje alto, prácticamente son las mismas las que se mantienen. Se bajó el encaje, es decir, la plata o los recursos que tienen que tener depositados para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, se bajó para que pudieran ingresar otros actores. ¿Qué otros actores pueden ingresar? Otros capitales, otras mesas de inversión y también cooperativas o personas que no persigan fines de lucro. Eso me parece que es muy positivo también en este debate. Evidentemente no se pudo avanzar más allá de eso, pero a mí lo que me interesa es, en primer lugar, ver lo bueno también. Pasamos de 10% a 17%, que me parece que era un desafío, era una necesidad avanzar en el monto del ahorro. Eso me parece fundamental. En segundo lugar, se estableció un seguro social que va a pagar un 0,1 UF por cada año cotizado, lo que significa lisa y llanamente que vamos a premiar en primer lugar la formalidad laboral, el contrato de trabajo, y vamos a atacar de esa manera la informalidad. Y en tercer lugar, yo creo que se avanzó tibiamente, efectivamente, pero se avanzó algo en la posibilidad de que las AFP, a través de la licitación de los afiliados cada 2 años y a través de que puedan incorporarse otros actores en el negocio de las AFP, puedan bajar sus costos y efectivamente producir un mayor aumento cuando las AFP cobran menos costos fijos o menos costos de administración. El porcentaje del sueldo líquido del trabajador aumenta. Y eso también es muy importante. Establecer competencia, fomentar competencia en la industria va a ser muy importante para mejorar los sueldos líquidos de los trabajadores. Así que me parece que en general, sin haber avanzado, todo lo que uno pudiera haber avanzado, efectivamente es una mejora a lo que había anteriormente. Y para finalizar, ¿cómo se van a asegurar ustedes de que en la reglamentación no queden algunos vacíos o posibilidades de que esta plata se diluya, como lo que yo mencionaba, por ejemplo, cuando se anunciaba la creación de una AFP que
que administre mejor a los nuevos cotizantes. Finalmente ellas se unieron, crearon una propia empresa entre competidores, lo que debería ser ilegal, supongo yo, en un país un poco más inteligente. El gran desafío... ¿Cómo hacerlo para que la reglamentación no sean nuevos goles de media cancha? No, primero, tú tienes razón, hay que fiscalizar que efectivamente este modelo nuevo que va a dar sus resultados no a corto plazo, sino a largo plazo. Es más, hemos hablado que ese 7% adicional se va a poner en un plazo de 9 a 11 años. Por tanto, pero a pesar de esos 9 a 11 años, los beneficios de los actuales pensionados se van a empezar a pagar en menos de un año. Exacto. Ya, eso es lo importante. Primero vamos a tener mejores pensiones. En segundo lugar vamos a tener una mejor PGU. Y en tercer lugar, tenemos que pelear, creo yo, que el gran desafío es que efectivamente el gobierno cumpla con su palabra de enviar en marzo un proyecto para crear un nuevo inversor estatal. Que no sean solamente privados, como dices tú, sino que también existe un inversor público para que la gente libremente pueda elegir aquí coloco mi fondo o aquí también lo puedo colocar. La derecha siempre ha sido clara en ese sentido. Ojalá cumpla con su palabra. Son muy amantes de la libertad. Ojalá que en este tema no tiren para la cola y efectivamente sigan diciendo que sea la gente la que elija libremente entre un inversor privado o un inversor público. Si se niegan es porque a la libertad le gusta algunas cosas nuevas, pero no en lo fundamental. Perfecto, gracias diputado por estar con nosotros. Es un tema complejo porque además también implica decisiones y acciones a largo plazo, pero estaremos atentos a ver qué ocurre. Muy bien, Camilo, gracias. Y nosotros continuamos con más informaciones. Entrevista en Canal 5.